Muy bien, muy buenos días a todos y todas que nos acompañan en esta reunión. Quiero agradecer la presencia de la ingeniera Santa Aguilar Castillo. Me parece que aquí estaba. Sí, Aquí estoy, ingeniera, sí, aquí estoy. gracias Sí. Santi. De la ingeniera Santa Aguilar Castillo y del arquitecto José Luis Moreno Chacón, presidente del capítulo zonal del Colegio Mexicano de Protección y Gestión de Riesgos y Protección Civil. Bueno, doy la bienvenida. La Secretaría del Trabajo del Estado de Sonora, a través de la Dirección General de Seguridad y Higiene, eh, a cargo de la ingeniera Santa Aguilar Castillo, en coordinación con AMISI y con el capítulo zonal del colegio, estamos impartiendo el día de hoy la conferencia Responsabilidades del Patrón en la NOM 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2018, que estará a cargo como ponente del ingeniero Sergio Reyes Enríquez, a quien doy las gracias por haber aceptado la invitación. El ingeniero Sergio Reyes Enríquez es agente capacitador externo en la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con registro para impartir este curso. Es coach también e instructor de inteligencia emocional y control del estrés. Entonces doy la bienvenida a todos, el agradecimiento a Sergio por haber aceptado la invitación. Durante la conferencia vamos a compartir una liga de Google para registrar su asistencia. Este registro lo lleva a cabo la Dirección General de la Ingeniera Santa Aguilar, quien se queda con el registro de los participantes. Y bueno, este es un esfuerzo que hace la Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo para llevar a cabo los programas de difusión de manera gratuita y de prevención de accidentes en los centros de trabajo. Entonces, ¿algún mensaje, Santi, antes de iniciar y hacer la palabra a Sergio? Buenos días, arquitecto Catase. Muy buenos días a todas las personas aquí reunidas. Reciban un cordial saludo por parte del secretario, el maestro Francisco Vázquez, y del subsecretario, el licenciado Hervey Castelo Montaño. Agradecer la asistencia a esta conferencia denominada Responsabilidades del Patrón en la norma 035, Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2018. Factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Muy especialmente agradecer al ingeniero Sergio Reyes Enríquez, quien nos va a impartir esta conferencia. El objetivo de esta conferencia es el fomentar una conciencia y disciplina en seguridad y salud en nuestros entornos laborales, garantizar la protección y la salud de los trabajadores, quienes son parte fundamental en el desarrollo económico de nuestro Estado y de suma importancia para nuestro gobierno estatal. Muchas gracias. Gracias a ti, Santi. José Luis, ¿algún mensaje antes de iniciar? Sí, o sea que bienvenidos todos y todos aquí a esta conferencia. Les aseguro que es garantía. A través de Sergio Reyes tiene mucha experiencia, sobre todo en el conocimiento del ser humano, pero ahora aplicada a una normatividad que va bien aplicada por la ingeniera Santi Aguilar, de ahí de la Secretaría del Trabajo. Saludos, ingeniera. Y pues eh, también que es un gusto para el colegio estar trabajando en coordinación tanto con la Secretaría como la MISI, a través también de Mariano, que no termina y no deja de trabajar, aunque no le sobra el tiempo, y es un gusto igual para el colegio, ¿no? Estar bienvenidos todos. Gracias. Muy bien. Pues Sergio, agradecido nuevamente con tu presencia y pues vamos a disfrutar tu charla, que yo creo que va a ser de beneficio para todos, sobre un tema que aunque no es novedoso, pero sí es novedoso para la instrumentación en los centros de trabajo, y yo creo que de vital importancia para tener unas condiciones de salud dignas para todos los trabajadores. Entonces, bienvenido, Sergio, el tiempo es tuyo. Gracias. Sí. Gracias a ti, Mariano. Gracias, Santi, José Luis. Espero cumplir con las expectativas. Me pusiste la vara alta ahí, ¿no? Con ese comentario, pero bueno, la idea es yo creo, pasar un rato a gusto. Gracias a todos. Gracias, Mariano. Gracias a todos por darse el tiempo de compartir con nosotros.
pues la idea es platicar un poquito sobre esta norma que en lo personal, pues para mí me parece muy importante pues, por la experiencia que tengo de algunos años en el tema de la gestión emocional, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso decidí meterme más de lleno en lo que es la norma 035. Es una norma que creo que puede llevar muchos beneficios a los centros de trabajo, tanto a los patrones como a los trabajadores. Y la cuestión pues es llevarla a cabo, aplicarla. Creo que las dos partes pueden salir muy beneficiadas. En esta ocasión pues vamos a hablar un poquito de las responsabilidades, sobre todo de las responsabilidades patronales en lo que tiene que ver con la norma 035, ¿no? ¿No está avanzando la presentación? No, No. A ver, es que le estoy dando aquí, pero no me avanza. A ver, un segundo. Con la flechita, Sergio, yo creo. Sí, pero no, le estoy dando y no me avanza. O deja de compartir y volver a poner si quieres. Permíteme un segundo. Vamos a ver. ¿Ahí se ve? sí. No, la verdad. Fíjate, yo ahorita hice la prueba y sí estaba funcionando. No sé qué pasó. A ver, vamos a ver. Si quieres, quítale de pantalla, Sergio, y ponlo con las diapositivas. Ok, a ver, vamos a ver. Que nos quede claro. Algo que platicaba con Luis David del objetivo de buscar incrementar la productividad y considerando. A ver si jala. ¿Ahí se ve? No, ¿Ahí sí se puede ver la presentación? ahí está, No, pero se ve toda la página, ¿no? Toda la no pude hacer que avanzara a modo de presentación. Vamos a ver si lo podemos trabajar así. ¿Está bien? A ver, no te acepta pantalla completa. Que no sea presentación, nada más pantalla completa. A ver, vamos a ver. A ver ahí. ¿Mejor? Más o menos. Ahí está, ándale, es como pantalla, ahí está como pantalla completa. Ok. Bien. Bueno, continuamos. Objetivo del curso. La idea aquí es que pues los participantes puedan conocer cuáles son las acciones que debemos de realizar dentro de los centros de trabajo para dar cumplimiento a la 035, ¿no? Ese es el objetivo. Vamos a verlo de manera general. ¿Cuáles son esas acciones que debemos de cumplir? Pero antes de entrar de lleno con este tema, con este punto, me gustaría, sí está avanzando, ¿verdad? Sí están viendo la otra diapositiva, donde dice mitos y realidades. ¿Sí? Sí, Bueno, sí. ok. Vamos a hablar un poquito, bueno, la experiencia que he tenido de trabajar, de colaborar con algunas empresas en el tema de la NOM 035, sí me he encontrado pues con algunos mitos en relación a la norma. Y quise recopilar algunos por ahí que creo que son los más comunes, cuando menos en mi experiencia. Y antes de entrar de lleno con el tema de las responsabilidades, vamos a hablar un poquito sobre este tema. Por ejemplo, mito o realidad. La aplicación de la norma tiene énfasis en la prevención. A modo de pregunta, aquí la respuesta sería sí. El énfasis de la norma es la prevención. Ese es un tema que normalmente me preguntan, me cuestionan bastante también. ¿Cuál es el objetivo esencial de la norma? Y incluso la misma norma lo marca, ¿no? De esa manera. El énfasis es la prevención. Entonces, es un tema muy importante porque ahí se desprende mucho de las acciones que vamos a ejecutar dentro de la empresa. Más enfocado a la cuestión de la prevención, más que a corregir. No digo que no se pueda corregir, pero el énfasis sobre todo es la prevención. La norma no contiene ningún instrumento para la medición del estrés. Aquí la respuesta sería afirmativa. No contiene ningún instrumento para medir el estrés, que ese es un tema, yo creo que incluso mediáticamente, me parece que ese fue la confusión, porque mediáticamente se manejó mucho, incluso se denominaba como la norma del estrés. Y en realidad, si nos echamos un clavado en la norma, nada más se menciona la palabra estrés una vez en toda la norma, una sola vez. Entonces eso nos da una idea exactamente de qué es lo que se quiere tratar, que no es una norma necesariamente enfocada
a la gestión del estrés, cuando menos no con esta idea que tenemos tradicional del manejo del estrés. Me parece que es un tema muy importante porque yo lo relaciono, como les digo, con este manejo mediático que se le dio al momento de entrar en vigor la norma, porque siempre, bueno, casi siempre se referían a ella como la norma del estrés, ¿no? O siempre relacionándola con términos del estrés, pero me parece que es mucho más que esto, es mucho más que la gestión del estrés, aunque sí es un tema importante, pero me parece que es mucho más que eso. Los centros de trabajo tendrán que pagar multas debido al estrés de los trabajadores. Pues esta se relaciona con el mito anterior, con el tema anterior. Obviamente no se trata de esto. No se trata de que debido al estrés de los trabajadores se tengan que pagar multas por los centros de trabajo, ¿no? ¿Existe la obligación de contratar consultores externos para su implementación en el centro de trabajo? Esto es un tema importante porque generalmente cuando he tenido la oportunidad de exponerlo, pues muchos me dicen, oye, pues te estás dando un balazo en el pie, ¿no? Pero pues es la verdad, o sea, no podemos decirlo de otra manera. No hay necesidad de contratar consultores externos, y lo digo esto porque yo soy un consultor externo. No existe esa necesidad, sin embargo, pues ha habido oportunidad de colaborar con empresas porque pues a veces el exceso de trabajo, la carga de trabajo del área de recursos humanos, por ejemplo, pues no permite que lleven de lleno el proceso de cumplimiento de la norma y nos han pedido apoyo en ese sentido, pero como obligación en sí no existe para que tengan que contratar a algún consultor externo para dar cumplimiento a la norma. Ese es un punto muy importante que es recurrente en las reuniones que he tenido con las empresas. Otro tema importante tiene que ver con esto que aparece en pantalla. ¿Existe la obligación de contratar a un psicólogo o psiquiatra? Tampoco no existe esa obligación. Hay, obviamente, dentro de la norma ciertos puntos donde es indispensable que existan procesos de intervención terapéutica que tienen que ser guiados por un psicólogo o un psiquiatra, pero eso depende de las acciones que se tengan que tomar en el caso de la aplicación pues de ciertos problemas que pudiera llegar a haber, como los eventos traumáticos severos o la violencia laboral, que pudieran darse casos de ese tipo, pero son situaciones muy particulares. Como obligación en sí, no existe la idea de contratar a un psicólogo o un psiquiatra. Como recomendación personal, y decía ahorita, antes de empezar con el curso, que yo no soy psicólogo, como recomendación personal, yo recomiendo la contratación de un psicólogo en los centros de trabajo, definitivamente. Sí he podido constatar que las empresas que tienen contratado un psicólogo de planta, obviamente no todas las empresas lo pueden hacer, ¿verdad? Quienes lo puedan hacer, también por la cantidad de colaboradores que puedan tener, sí recomiendo que se pueda tener un psicólogo. Creo que es de gran ayuda, creo que es muy útil tener un psicólogo que pueda atender de manera preventiva incluso las situaciones que se puedan generar dentro de la empresa, y eso ayuda mucho también a la productividad. Otro más, es un instrumento, la 035, para realizar una evaluación psicológica de los trabajadores. También esto me encuentro, no es así, no es un instrumento de este tipo. No se enfoca la norma a tratar de encontrar ese tipo de evaluaciones dentro de los colaboradores. Una cuestión que me encuentro muy frecuentemente es esta que está aquí en pantalla, que dice: el cumplimiento de la norma se basa exclusivamente en la aplicación de los cuestionarios. No, yo en lo personal, no hablo de mi experiencia, esto me lo he encontrado mucho. Las empresas creen que el único compromiso con la norma 035 es la aplicación de los cuestionarios, definir el nivel de riesgo que va a arrojar los resultados de los cuestionarios y echar a andar acciones que en un momento dado cumplan con esos niveles de riesgo o satisfagan esos niveles de riesgos que existen, que ya veremos un poquito también más adelante, ¿no? Es algo, quiero hacer énfasis en esto porque sí me lo he encontrado bastante. Casi siempre que llega una empresa o casi siempre que se comunican conmigo para pedirme apoyo sobre el 035, va en este sentido, en el sentido de aplicar los cuestionarios y de hacer el análisis y dar los resultados. Se olvidan del resto de la norma. Ahorita vamos a ver un poquito más cuál es el resto de la norma, ¿no? No es nada más la aplicación de los cuestionarios.
Pero pues ya hablando un poquito de los cuestionarios, tomando en cuenta eso, que es una parte obviamente muy importante, pues sí hablaríamos, una vez ya aplicados los cuestionarios, que no vamos a entrar de lleno en esa parte, los resultados que se arrojan, pues se miden a través del nivel de riesgo que dan esos resultados de las evaluaciones o de los cuestionarios, ¿no? ¿Qué nos puede dar, qué niveles de riesgo nos puede dar estos que vemos en pantalla? ¿Sí? Y nos vamos a enfocar básicamente en los dos más importantes, que son cuando nos da un nivel de riesgo alto, perdón, muy alto y alto, ¿no? Literalmente así como aparece en pantalla es como viene en la norma. Y quise resaltar algunos aspectos ahí de cada uno de los puntos de los niveles de riesgo, ¿sí? Que hablan de evaluaciones específicas, en el caso de nivel muy alto, campañas de sensibilización, revisión de las políticas de prevención y el reforzamiento de aplicación y difusión. Quise resaltarlo porque son temas que vamos a tocar más adelante, que son muy importantes, ¿no? Cada uno de ellos. El alto, en el nivel alto de riesgo es muy parecido, pero tiene una pequeña diferencia ahí que podemos detectar. Fíjense bien. Dice, en el primero dice, se requiere realizar el análisis de cada categoría, perdón que lea directamente de pantalla, que de cada categoría de dominio para establecer las acciones de intervención apropiadas mediante un programa de intervención que deberá incluir evaluaciones específicas. El siguiente, en ese punto, habla de que podrá incluir evaluaciones específicas. No hay una obligación, puede incluir, pero ¿qué es una evaluación específica? ¿Qué es una evaluación específica? También lo contempla la norma y habla de lo que es una evaluación específica. También me voy a permitir leerlo directamente. Dice que es aquella que se integra por el estudio a profundidad de los factores de riesgo psicosocial a través de instrumentos cuantitativos, cuestionarios. O sea, ¿qué implica esto? Que además de estos cuestionarios que ya vienen considerados en la norma, en dado caso de que el nivel de riesgo sea muy alto o alto, debemos utilizar otras herramientas adicionales para profundizar más en ese nivel de riesgo y poder encontrar cuál es la raíz de esos resultados, ¿no? Entonces aquí estamos hablando, aquí por ejemplo, son cuestiones donde a lo mejor un asesor externo puede apoyarlos si ustedes no tienen estas herramientas a la mano, ¿no? Que son los que estamos hablando de instrumentos cuantitativos y cualitativos, que se refieren a entrevistas básicamente. Entonces también en esta parte pudiera llegar a suceder que con el personal que tiene la compañía no se dan abasto en ese sentido, a lo mejor no están preparados en esa parte también, y es donde sí es recomendable utilizar, pero no es obligación, recordar siempre, utilizar algún apoyo externo para llevarlos a cabo, ¿no? Entonces, esto es un aspecto muy importante, o mixtos, y en su caso, clínicos capaces de evaluar el entorno organizacional y el efecto de la salud de los trabajadores para establecer las medidas de control y seguimiento de estos factores. Por ejemplo, la identificación del síndrome de estar quemado, del burnout o del acoso psicológico. Entonces, estos son aspectos muy importantes que se dan a través de los resultados que se obtienen de los cuestionarios. Esos son aspectos muy importantes que decíamos antes. Los cuestionarios no es lo único, pero sí hay que reconocer que es un aspecto bastante importante. Ahora bien, a raíz de esto, y una vez ya que tenemos definidos los niveles de riesgo, también nos aclara perfectamente la norma que hay niveles de intervención que tenemos que observar. Estos niveles de intervención son 3. El primer nivel nos habla de un plano organizacional. ¿A qué se refiere esto? Pues obviamente tenemos que ver el nivel de riesgo a nivel total de la organización y se centra sobre todo, no digo que sea lo único, pero se centra sobre todo en las políticas de prevención. Muy importante, también lo vamos a ver un poquito más adelante, esta relación que tiene que ver las políticas de prevención, que es un aspecto muy importante que contempla la norma, sobre todo, pues por lo que decíamos al principio, que tiene un énfasis en la prevención. Entonces, las políticas, el establecimiento de las políticas relacionadas con la norma son muy importantes. Un aspecto que yo me he encontrado vacío en las organizaciones. O sea, prácticamente ninguna compañía tiene integradas estas políticas relacionadas con la NOM 035 en sus políticas generales, ¿no? Entonces es algo que se tiene que trabajar. De hecho, la norma trae por ahí un apartado que nos permite tomarlo como base para hacer el desarrollo de las políticas dentro de la empresa. Es bastante sencillo, pero obviamente hay que trabajarlo. Segundo nivel, el plano grupal.
el plano grupal, cuando tenemos niveles de riesgo muy alto o alto, se centra sobre todo en las interrelaciones que se dan entre los colaboradores de la empresa, ¿no? En un grupo de trabajo determinado. Entonces ahí es donde tenemos que poner mucha más atención. Cuestiones, por ejemplo, de comunicación asertiva y tantas otras herramientas que son útiles, manejo de conflictos, etcétera, que son herramientas muy útiles para poder manejar este tipo de conflictos que se pueden dar o tratar o que se generan acciones para tratar de reducir este riesgo que se puede haber detectado a través de los cuestionarios, ¿no? Entonces estamos hablando como segundo nivel a un plano grupal. Y viene un tercer nivel, que es el plano individual, que básicamente está centrada en una atención clínica o terapéutica hacia los individuos que salgan vinculados con un nivel de riesgo muy alto o alto dentro de la organización una vez aplicados los cuestionarios. Entonces, estos son los 3 niveles de intervención que hay que dejar muy claro que se tienen que visualizar una vez que obtengamos los datos, los resultados de los cuestionarios. Continuamos. Otro mito o realidad. Dice, ¿existe la obligación de algún curso de liderazgo, coaching o inteligencia emocional? Digo, yo soy coach de inteligencia emocional y puedo contestar que no es necesario. No es necesario, no es obligación más bien, ¿no? No es obligación, tienen que tomar mucho en cuenta esto, que no es obligación, porque también me he tocado con esta idea de que como las acciones a tomar una vez revisados los niveles de riesgo, necesariamente se tienen que aplicar este tipo de intervenciones, pues no es del todo obligatorio, ¿no? Ahora, pero de todos modos me gustaría tocar un punto, porque dentro de la misma norma, en el numeral 8.2, aparece una capacitación como obligatoria. Eso sí es importante tomarlo en cuenta, que tiene que ver con una capacitación, sobre todo en temas de liderazgo que se tiene que dar a gerentes y supervisores, ¿no? Eso sí, en el caso nuestro, nosotros tenemos diseñado un curso que dura aproximadamente 6 horas y que abarca todos estos temas, ¿no? Entonces, esa es la parte en el cuerpo de la norma de la que se habla de la obligación de la aplicación de capacitación en el sentido estricto de la 035. Decíamos, si se fijan aquí, habla de, con énfasis en lo señalado de los subincisos 1, 2 y 3, que son los que vamos a ver aquí más adelante y que nos hablan más al detalle de lo que tendría que incluir este curso de capacitación para gerentes y supervisores. Eso es muy importante tomarlo en cuenta porque al momento de ustedes contratar un asesor externo que les pueda proporcionar esta capacitación, sí tienen que tomar muy en cuenta que esa capacitación incluya estos 3 puntos que se hablan en estos incisos, en estos subincisos. Me voy a permitir leerlo también porque me parece de mucha importancia. Dice, acciones para el manejo de conflictos, algo de lo que hablábamos anteriormente en el trabajo, la distribución de los tiempos de trabajo y la determinación de prioridades en el trabajo. 2, lineamientos para prohibir la discriminación y fomentar la equidad y el respeto. 3, mecanismos para fomentar la comunicación entre supervisores o gerentes y trabajadores, así como entre trabajadores. Esos son temas indispensables que tienen que incluir esta capacitación para que en realidad haya un cumplimiento total de la norma en este sentido, ¿no? Bien, otro mito o realidad habla en el sentido de que si hay obligación de contratar una unidad de verificación. Este punto me lo he estado encontrando últimamente, sobre todo en empresas grandes, ¿no? Que tienen la idea de que es necesaria una unidad de verificación. No es opcional la contratación de una unidad de verificación y está muy relacionado con el siguiente, con el siguiente mito o realidad, que es la obligación de certificar. Me ha tocado ya 2 empresas que me dicen, ¿certificas el cumplimiento de la norma? Es que si no la puedes certificar, no te puedo contratar. Bueno, está bien, yo lo entiendo perfectamente. Sin embargo, pues en la norma no habla absolutamente de un tipo de certificación en ninguno de los puntos. Entonces, es algo importante también a tomar en cuenta. No hay una certificación e incluso, pues desde el punto de vista que ustedes mismos con sus mismos recursos humanos con los que cuentan en la compañía pueden llevar a cabo todo el cumplimiento de la norma sin ningún problema, sin que exista la intervención de un ente externo
por obligación, insisto en esa parte, por obligación. Entonces, esta parte quiero recalcarlo mucho porque esto me lo he estado topando últimamente. Antes no, al principio no me lo topaba tanto. Ahorita sí ya me lo estoy topando más. No sé si hay por ahí algo que se ha estado generando información o desinformación en este sentido, pero la verdad es que no hay ninguna forma de certificar el cumplimiento, no cuando menos alguien externo que lo certifique, ¿no? No sé si esta información se ha estado generando a raíz de que también existe este mito sobre la unidad de verificación que tenga que ser obligatoria. Tampoco es cierto, no tiene por qué ser obligatoria, ¿no? No tiene por qué ser obligatorio el uso de una unidad de verificación. No sé si hasta aquí haya alguna duda. José Luis, apóyame, no sé si dejemos las preguntas hasta el final o si podemos hacer una pausa aquí por si hay alguna duda. Terminé en esta parte con lo que tiene que ver con los mitos o realidades, ¿no? Sí, yo creo que si nos esperamos al final, ¿no? Un poco. Para las preguntas, igual, los que quieran, por favor, tengan dudas o quieran hacer preguntas, las pueden ir poniendo en el chat para leerlas al final. Se les pide, por favor, a todos, ¿no? Que el que tenga dudas, se los puede ir poniendo en el chat para ir tomando nota y luego hacer las preguntas al final. No sé cómo voy a hacer. Me parece bien, José Luis, gracias. Ándale, tío. Bueno, continuamos. El capítulo de la norma que considera las obligaciones del patrón es el capítulo 5. Pero nosotros vamos a ver esta parte de las obligaciones del patrón a través del capítulo 10, que tiene que ver con el procedimiento para la evaluación de la conformidad. Al final, básicamente lo que se hace es retomar en este procedimiento, todas las obligaciones que vienen en el capítulo 5 de la norma, las obligaciones del patrón, sí, pero de una forma, creo que más estructurada. Y en este sentido, nosotros nos tomamos la libertad, y que quiero adelantarles que quien lo necesite, de hacer una hoja de Excel. Hasta aquí vamos a llegar ahorita con la presentación en PowerPoint. Voy a compartirles la hoja de Excel que nosotros manejamos para hacer el análisis, si les parece bien, ¿no? Un segundito. ¿Se puede ver? ¿Se visualiza la hoja de Excel? Sí. Ok. Bueno, miren. Les comento, a ver. Nosotros, a través del análisis de los que les comentaba de este capítulo 10, hicimos una recopilación de todo el capítulo, y lo que hicimos es simplemente ponerlo en una hoja de Excel, que es como les digo que trabajamos nosotros con las empresas, para hacer una especie de diagnóstico general, para conocer la situación que se encuentra la empresa en torno al cumplimiento de la norma, ¿sí? Entonces, básicamente, todo lo que ustedes puedan revisar en el capítulo 10, que para nosotros es el capítulo más importante, porque es al final de cuenta lo que se va a revisar, ¿no? O sea, la Secretaría en un momento dado sería lo que revisaría este capítulo 10. Entonces, por eso es lo importante. En un momento dado de que la autoridad laboral asista a la empresa a verificar, estos son los puntos que van a revisar. Aquí es lo central en lo que tendríamos que enfocarnos para dar cumplimiento a la norma. Entonces, pues empezaríamos con esta parte. Vamos a revisar, no todos los puntos, porque son algunos, pero sí me gustaría revisar sobre todo los más importantes de manera general, ¿no? Aquí les platico un poquito la estructura de la hoja de Excel. Básicamente lo que tenemos arriba acá es el nivel de avance que estamos obteniendo con cada uno de los aspectos que se consideran en el capítulo 10. Aquí sirve de apoyo porque tenemos aquí en cada uno de los puntos una ventana de opción múltiple donde nosotros podemos ir definiendo en cada uno de los puntos si es una actividad o una acción que está concluida, si se encuentra en proceso, si no se ha concluido, pero se puede hacer a través de los recursos materiales y humanos que cuenta la empresa, ¿sí? Esa es una. Y no se ha concluido, pero se requiere apoyo.
en este sentido lo que platicábamos anteriormente, de que probablemente por la misma falta de recurso humano, falta de recurso material dentro de la empresa, no lo pueden hacer ustedes mismos. Entonces aquí lo que vamos a ir obteniendo es una información, les decía, un diagnóstico general de dónde se encuentra ubicada la empresa en el cumplimiento y hasta qué punto puede ser necesario el apoyo de un asesor externo. Entonces, esto es básicamente el objetivo. Nosotros estamos trabajando, cada uno de los puntos considera estos puntos de acá, para nosotros ir definiendo por acá y obtener un resumen sobre el avance que podemos tener en la aplicación y en el cumplimiento de la norma, ¿no? Entonces, como les decía, cada uno de estos puntos que aparecen al lado izquierdo, estos están íntegramente como aparecen en el capítulo 10. Ahora, nosotros detectamos 3 puntos sobre todo, ¿no? La parte de la realización de las acciones, la documentación de las acciones y la difusión. O sea, no solamente es realizar acciones, también es muy importante documentar esas acciones. ¿Por qué? Porque en un momento dado de que la autoridad laboral haga una revisión dentro de la empresa, sobre todo se va a basar en la documentación. También puede ser que exista la posibilidad de que se tome la posibilidad de hacer entrevistas a los trabajadores para ver en realidad cara a cara si se llevó el procedimiento que en un momento dado se está documentando. Entonces, por ejemplo, aquí en el punto número 1, esta D significa que básicamente el capítulo 10 nos habla que la evidencia que se tiene que mostrar es documental. Sin embargo, en este punto 2 habla de que puede ser documental o puede ser entrevista también o ambas, ¿no? Entonces, esto es lo que tienen que ver estos puntos que vienen, estas letritas que vienen acá. Entonces, todo eso, como les digo, viene referido desde el capítulo 10 de la norma. Entonces, cada uno de estos, lo que podemos hacer, la sugerencia que siempre le hacemos a los clientes es que hagan un grupo de trabajo para poder hacer el análisis de esta hoja, ¿no? Que puede incluir obviamente personal de recursos humanos, de seguridad, de administración, etcétera, para que con ellos se pueda ir revisando cada uno. Por ejemplo, el primero dice, establece, implanta y mantiene una política de prevención de riesgos psicosociales, contemplando la promoción de un entorno organizacional favorable, ¿sí? Habría que ver lo que decíamos ahorita de las políticas, este diseño de la política que se tienen que integrar completamente a las políticas generales de la empresa, ¿no? Entonces aquí vamos avanzando uno por uno. Estas políticas están relacionadas con el entorno organizacional favorable, con los riesgos psicosociales y con la violencia laboral. Entonces vamos nosotros etiquetando si ya lo tenemos o no lo tenemos. Concluida, por ejemplo. Concluida. Ahora, ya lo hicimos, ya lo tenemos concluido, pero ahora, ¿lo tenemos documentado? Bueno, pues hay que también establecerlo por acá, ¿sí? Y de esa manera nos vamos dando cuenta cuál es el nivel de avance que nosotros tenemos, pero también es muy importante en este aspecto, no solamente es realizar la acción, lo que decíamos anteriormente, y documentar la acción. También la norma tiene un énfasis muy fuerte hacia la difusión de la información, hacia la información de las acciones que se están tomando en cuenta, y obviamente estamos hablando de una difusión generalizada en la empresa. No todo lo vamos a difundir, definitivamente, no todo. Hay cuestiones que necesariamente tienen que ser privadas, que eso no lo vamos a difundir, pero en general es un aspecto muy importante de la norma, la difusión, el compartir esta información con todos los colaboradores. En el caso de las políticas, necesariamente se tiene que difundir, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo. Vamos avanzando ahora en cuanto a la promoción y prevención de los factores de riesgo psicosocial, la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral. Ha realizado las siguientes acciones y programas. Esto es un aspecto muy importante y lo quise leer porque tiene que ver con el aspecto de la prevención. Antes, en uno de los mitos y realidades que leíamos antes, hablábamos de que yo en lo personal, estoy hablando por mí, ¿no? Yo me he topado mucho con esta idea en las empresas de que aplicando los cuestionarios y definiendo el nivel de riesgo y realizando las acciones que ahí aparecen, con eso ya damos cumplimiento. Pero déjame decirle que no es cierto. El capítulo 10 considera acciones
de prevención que se tienen que realizar, ¿sí? Dentro de las empresas, que están relacionadas, fíjense ustedes, con todos estos puntos que vemos aquí, ¿sí? Por ejemplo, aquí aparece uno de los puntos, este que estoy señalando, que veíamos anteriormente en el tema de los mitos y realidades, que tiene que ver con la capacitación y sensibilización de directivos, gerentes y supervisores, ¿no? Entonces, en lo particular, pues no tiene nada que ver con la aplicación de los cuestionarios, es ajeno totalmente a la aplicación de los cuestionarios. Se tiene que dar, y así como vienen todos estos puntos que vemos acá atrás, ¿no? Si la autoridad laboral llega a hacer una revisión a su empresa, no solamente tiene la obligación de revisar los cuestionarios, ¿sí? Tienen la opción de revisar la aplicación de los cuestionarios y que tengan la vigencia adecuada, que ya sabemos que tiene que ser cada 2 años, etcétera, etcétera, sino también puede revisar estos aspectos que vemos acá. Ese es un punto muy importante. Y les recalco, toda esta información se obtiene directamente del capítulo 10. Entonces, todo esto lo único que hicimos nosotros es vaciar acá la información. ¿Sí? Viene respecto a las cargas de trabajo, en lo que se refiere al control del trabajo, etcétera, etcétera. Todos estos puntos vienen ahí referenciados perfectamente. Y lo mismo, como les digo, una vez que la recomendación nuestra es que ustedes generen ese grupo de trabajo interdisciplinario para que puedan revisar si realmente están realizando las acciones de prevención en cada uno de estos puntos, por un lado. Por otro lado, si los están documentando, si ya están documentados. Y en tercer punto, si se le dio la difusión adecuada a todas estas acciones y a estos puntos que estamos revisando, ¿no? ¿Sí? Cada uno de estos aquí vienen considerados. Les repito, quien lo desea, lo último, nada más le pediría un favor ahí. Les mandaría por ahí una liga para ahora sí hacer una evaluación sobre la presentación que estoy proporcionando en este momento. Y ahí pueden ustedes poner su correo electrónico y con todo gusto les compartimos la hoja de Excel, ¿eh? Sin ningún problema. Bueno, si se fijan, sí son algunos puntos los que hay que revisar. Fíjense bien. Aquí, después de todos estos puntos que estamos revisando acá, apenas estamos llegando a la aplicación de los cuestionarios, que también vienen integrados aquí mismo, que claro que se tienen que realizar siempre y cuando sean empresas que tienen más de 15 trabajadores, ¿no? Eso ya lo sabemos también. De menos de 15 o menos trabajadores no hay una obligación de aplicar los cuestionarios. Pero pues sí, aquí, ya hasta aquí apenas aparece, hasta aquí estamos apenas hablando de la cuestión de los cuestionarios, ¿no? Que tiene que ver, de 16 a 50 trabajadores, ya sabemos que básicamente la obligación es un cuestionario que considera los factores de riesgo psicosociales, no lo que tiene que ver con entorno organizacional favorable, ¿no? Eso ya lo sabemos también. Y pues se tiene que presentar evidencia de que se adoptan las medidas de control. ¿De qué estamos hablando? Ya lo veíamos también anteriormente. Lo que tiene que ver con las medidas de control. Obviamente, si obtenemos un nivel de riesgo, decíamos antes, un nivel de riesgo muy alto, se tienen que tomar medidas de control para poder compensar estos niveles de riesgo que se están dando. Entonces, estos niveles, estas acciones tienen que ver, por ejemplo, en este sentido, ¿no? Consideraciones importantes para el cumplimiento de los puntos 3 y 4 que veíamos anteriormente. Son temas importantes, lo veíamos también en lo que son los tipos de acciones, el tipo de nivel de intervención que se tiene que dar, organizacional, grupal o individual. ¿Sí? Lo mismo sucede con la aplicación de los cuestionarios para empresas que tienen más de 50 colaboradores, ¿no? Que tiene que ver, que incluiría aquí la parte de los factores de riesgo psicosocial y lo que tiene que ver con el entorno organizacional favorable. Si se fijan, como les decía, antes de esto, hay acciones que se tienen que llevar a cabo a modo de prevención para poder cumplir con la norma. Y la autoridad laboral tiene la opción de hacer este tipo de revisiones también. Hago mucho énfasis en esta parte porque es donde he encontrado tal vez la mayor problemática dentro de las organizaciones, dentro de las empresas. Insisto en ese punto de que piensan que simplemente aplicando los cuestionarios cumplen perfectamente. Más adelante tenemos 2 puntos de comprobación que nosotros les llamamos excepcionales. ¿Por qué? Porque no son situaciones que se tengan que estar revisando de manera
por lineamiento con cada periodo, con un periodo de tiempo determinado, como son, por ejemplo, la aplicación de los cuestionarios que se tienen que aplicar cada 2 años. Estos más que nada tienen que ver con situaciones que se dan de manera esporádica dentro de las organizaciones, por ejemplo, situaciones que tienen que ver con acontecimientos traumáticos severos, que es un aspecto muy importante también. Hay un proceso por ahí, hay un protocolo de intervención relacionado con la NOM 035 que tiene que ver con cuando ocurren estos tipos de acontecimientos. Podemos estar pensando que pudiera ser acontecimientos que no son tan importantes, pero tienen la obligación de llevar este control de esos acontecimientos que pueden llegar a suceder, ¿no? La misma norma considera por ahí en uno de sus anexos la forma de poder recopilar información de las personas que presenciaron este tipo de acontecimientos traumáticos severos y valorar si en un momento dado requieren un apoyo adicional de un especialista de la salud. Eso es un aspecto muy importante y volvemos otra vez al punto que decíamos, documentar, ¿no? Que es muy importante la documentación de todos estos procedimientos. Es muy importante. Si se fija, por ejemplo, aquí ya empiezan a aparecer en la parte de difusión aspectos donde no aplica la difusión. Aquí no hay obligación en esta parte de la difusión de la información, que básicamente son las únicas excepciones en la parte de la difusión. Pero por el resto de la realización de las acciones y la documentación va en todos los puntos que tienen que ver con el capítulo 10. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con esta parte de la documentación. ¿Cómo documentamos? Bueno, pues hay que ver eso ya al detalle en cada una de las acciones que se están realizando. Que se puede considerar como una documentación válida, como una evidencia válida para saber que se llevaron a cabo cada una de las acciones. Eso es lo que habría que ver ya al detalle, pero básicamente aquí lo que estamos viendo, como les decía, es un diagnóstico general para saber si estamos cumpliendo con la norma o en qué nivel estamos cumpliendo. También incluye la hoja de Excel, un gráfico ahí para determinar el nivel de avance de cada uno de los aspectos que veíamos anteriormente. ¿Sí? Entonces esto incluye, aquí podemos ver perfectamente cuáles son los niveles de avance, que es algo que también tenemos numéricamente acá en la parte superior de la hoja, ¿no? Entonces, pues esos son aspectos muy importantes. Aquí podríamos trabajar con algunos de los puntos de cumplimiento que tenemos que dar. Por ejemplo, en este caso, en el punto número 2, estamos hablando de acciones para el manejo de conflictos en el trabajo. ¿Qué acciones se están llevando? Para empezar, ¿se están llevando acciones? Eso es lo que tendríamos que preguntarnos, ¿no? Por eso se plantea a nivel de pregunta esto. Decíamos acá, el patrón cumple cuando lleva acciones para el manejo o realiza acciones para el manejo del conflicto en el trabajo. Habría que validar esta parte en ese grupo interdisciplinario que comentábamos, ¿no? Para ver si realmente se está llevando a cabo esa acción, si está concluida o si se encuentra en proceso o no, pero realmente sí ya saben que tienen los recursos necesarios para hacerlo ustedes o si requieren apoyo apoyo externo. Entonces, cada uno de estos puntos hay que validarlos, hay que llevarlos uno por uno. Lo más seguro, cuando menos en la experiencia que yo tengo, es que muchos de estos inmediatamente se validan como concluidos, porque ya hay una experiencia, ya estas personas que están de manera cotidiana en los procesos de desarrollo del trabajo, pues ya saben que hay un procedimiento, que hay una acción que se tomó para llevar a cabo esta medida y ya se puede generar como concluida. Sin embargo, no debemos de olvidar nunca que no solamente es determinar como que se llevó a cabo esa acción, sino también si contamos con la documentación necesaria para avalar, ¿sí? Y que necesariamente nos va a solicitar la autoridad laboral si llega a nuestras instalaciones a hacer una revisión, ¿no? Entonces, esto es muy importante, por eso hay que dar completo seguimiento a toda la hoja y en tercer lugar, pues si esa acción se le dio la difusión suficiente para todos los colaboradores de la organización, ¿no? Y así nos vamos cada uno, todos son aspectos muy importantes, todos son aspectos que, en mi opinión, coadyuvan para que la productividad y el ambiente laboral de la empresa sea el más adecuado. Definitivamente, bueno, cuando menos lo digo por mi experiencia, sí puedo ver
que cuando el trabajador está más a gusto en la empresa, definitivamente es más productivo. Sobre todo hay una palabra que a mí me encanta mucho, que es la parte del compromiso, ¿no? Sí puedo ver que hay un compromiso mayor de los colaboradores para la empresa cuando se llevan a cabo este tipo de acciones. Sí lo he podido constatar y sí me parece que son aspectos muy importantes y que la norma obviamente, bueno, cuando menos desde mi punto de vista, tiene aspectos que se pueden modificar, que se pueden ir mejorando con el tiempo como cualquier otra norma, pero que sí están muy relacionados con un cambio de cultura organizacional, sobre todo que pues es la parte más complicada dentro de las empresas, ¿no? El cambio de cultura organizacional, pero me parece que la norma pues sí nos da una guía de cómo poder empezar a cambiar esa cultura organizacional y que recordar eh, que las nuevas generaciones vienen con una mentalidad diferente. Es uno de los problemas que nos topamos más comúnmente, esta idea de cuando se dan los choques generacionales, sobre todo obviamente a nivel de un líder, de un jefe hacia un subordinado, que hay ahora más que nunca, yo lo he visto, existe este choque generacional, pero me parece que incluso en ese sentido, muchas de las acciones que están dentro del cumplimiento de la norma 035 tienen que ver y apoyan esta idea para que se pueda tener una mejor relación generacional dentro de la organización. Entonces sí me parece que son aspectos que son importantes a tomar en cuenta. Definitivamente ha sido difícil. No veo, y lo digo de manera muy sincera, una preocupación del todo dentro de las organizaciones para llevar al pie todos estos aspectos, ¿no? Lo digo sinceramente, sí me gustaría, porque yo vengo de otro lado, aunque soy ingeniero, vengo de otro lado un poquito más de las relaciones humanas, que se pudiera tomar más en cuenta esto que se habla acá. Mínimo, pues obviamente buscar el cumplimiento, que yo creo que eso ya es muy importante porque de una u otra manera, como decíamos antes, no importa que copies, pero cópialo tú, ¿no? Porque al momento de estar copiando la tarea, así decíamos antes, ¿no? Al momento de estar copiando la tarea, algo se te pega ahí, ¿no? Algo se te queda en esa de estar copiándole a alguien más la tarea. Entonces, creo que algo así es lo que sucede también. O sea, al menos si nos enfocamos a dar cumplimiento de la norma y podemos atender y revisar cada uno de estos aspectos que aparecen aquí en el capítulo 10, me parece que eso va a ayudar mucho para sensibilizar a la organización y que se lleven a la práctica este tipo de aspectos de forma cotidiana dentro de las empresas, ¿no? Entonces me parecen aspectos muy importantes. Nos fuimos rapidito, ¿eh? Yo pensé que me iba a dar un poquito más de tiempo, pero pues estoy a la orden para cualquier duda. No quise, ahora que si ustedes quieren tomar alguno de estos puntos que vienen aquí y cuestionar sobre alguno de estos puntos, a la orden lo podemos revisar, pero no me parece que sea conveniente revisarlos todos. Digo, obviamente son muchos aspectos que ustedes ya conocen y que vienen ahí en la norma. Básicamente la intención era mostrarles esta herramienta también, que creo que les puede apoyar, que les puede ayudar mucho también para conocer cuál es la situación exacta en la que se encuentra en el cumplimiento de la norma su empresa. No, pues muy bien, Sergio, muy interesante la conferencia. Vamos a dar un espacio aquí, no sé, de los presentes, si tengan alguna duda, alguna pregunta que le quieran hacer aquí al ingeniero Sergio Reyes. Alguien que tenga alguna pregunta, por lo menos, o que pregunten por lo menos los honorarios, ¿no? De los servicios, Sergio. Ya, ahorita les paso la liga para quien se interese en la hoja de Excel. Ok. Yo sí te voy a hacer una pregunta. Esa nos pide Sí, ¿quién? Oigo por ahí una voz. Ah, muy bien. Aquí tenemos la pregunta de José Luis Huerta Ortiz. ¿Con qué periodicidad se verifica el cumplimiento de la norma 035? Bueno, la autoridad laboral puede revisarla en el momento que estime conveniente, ¿no? Está muy marcada la parte de los cuestionarios. Sabemos que se tienen que aplicar cada 2 años y los resultados, todos esos cuestionarios se tienen que mantener guardados porque la autoridad puede solicitar esos cuestionarios y obviamente los resultados, el análisis que se haga de los cuestionarios, ¿no? Puede solicitarlo en esos 2 años. La obligación es estar aplicando los cuestionarios al menos cada 2 años.
El resto, pues obviamente hay que tenerlo documentado también, que se están llevando todas esas acciones de forma periódica. No establece en sí esta parte preventiva, pero un periodo habla, cuando inició la norma, cuando entró en vigor, hablaba de que había un periodo de 1 año para llevar a cabo esos primeros aspectos que veíamos, sobre todo la cuestión de la prevención, ¿no? Y en la parte de los cuestionarios, da un periodo de 2 años para la aplicación de los cuestionarios. Muy bien, tenemos otras 2 preguntas que le vamos a dar entrada aquí. Dice Itzel Bonillas, en tema con la capacitación, ¿cada cuánto se debe de brindar? ¿Es anual? Bueno, la capacitación, si se fijan, hablábamos básicamente de capacitación en lo que tiene que ver con directivos, gerentes y supervisores. Recuerden aquí que ese tipo de capacitación se tiene que emitir una DS3. Si esa persona ya tiene la DS3, en ese sentido, pues con ese se avala perfectamente que ha tomado la capacitación necesaria que exige la norma, ¿no? Y en este caso, como exigencia dentro de la misma norma, como exigencia de capacitación, es la única, recalcamos esa parte, ¿no? Es la única parte donde habla sobre capacitación de manera explícita, ¿no? Que tiene que haber esa capacitación de manera obligatoria. Perfecto. Y tenemos una tercera pregunta, dice, de Esdras Pahit Traín. ¿Cómo puedo acreditar o evidenciar que se adoptan las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo en base a los puntos 8.3, 8.4 y 8.5? 8.3, 8.4, 8.5 se refiere al capítulo 8 de la norma, me imagino. A ver, si quieres, vamos a ver aquí tengo la norma a la mano. Vamos a revisarla. Voy a compartir la norma, ¿eh? A ver. Sí, aquí acaba de poner que se refiere a la norma. Sí, vamos a revisar. Aquí tengo la norma a la mano. 8.3. 8.4 y 8.5. ¿Ok? Los centros de trabajo cuyo resultado de las evaluaciones que se refiere el numeral 7.1 y 7.2 conforme a los criterios establecidos en el método aplicado determinan la necesidad de desarrollar acciones de control. ¿Ok? Básicamente se refiere a las acciones de control, ¿no? Decíamos, básicamente tiene que ver con cualquier aspecto, cualquier acción, incluso que sea preventiva. Aquí estamos hablando de acciones de control, que obviamente son como resultado de los cuestionarios y de los niveles que se dieron de riesgo, ya sean muy altos o altos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos normalmente cuando definimos una capacitación, que en este caso sí puede resultar o sí puede emerger una capacitación, sí puede ser necesaria una capacitación por el aspecto de sensibilización que marca la norma? Lo veíamos también cuando leíamos los niveles de riesgo muy alto y alto, que hablaba de sensibilización. Ahí sí podríamos estar hablando de una capacitación, aunque no necesariamente la aplica como obligatoria, pero sí podríamos estar hablando de una capacitación. ¿Qué vamos a hacer? Obviamente documentar toda esa capacitación que estás dando, tomar evidencia fotográfica, tomar listas de asistencia, documentar exactamente cuál fue con el capacitador externo, comprobar exactamente que tenga las credenciales adecuadas para ese tipo de capacitación. Y obviamente si es importante también que se pueda proporcionar una DS3 de esa capacitación que se está dando, ¿no? Y eso, pues, obviamente el tema va a depender, o las acciones que se lleven a cabo van a depender también en qué parte precisamente se dieron esos niveles de riesgo alto, ¿no? Lo que veíamos, si es a nivel organizacional también, si es a nivel grupal o nivel individual, y en qué exactamente, en cuál parte, en cuál área realmente se dieron esos factores de riesgo muy altos o altos. La documentación se hace de la forma que ya sabemos que se tienen que hacer, la medida que se pueda tomar listas de asistencia, documentación fotográfica, las certificaciones de DS3, etcétera, etcétera. Esa es la forma de manera general como se llevan a cabo las documentaciones. Y todo eso hay que llevarlo a un expediente, hay que guardarlo, hay que tenerlo, por supuesto, ahí como evidencia documental para la autoridad laboral. Muy bien, gracias, Sergio. Yo quiero hacer una pregunta tal vez relacionada, no directamente, pero sí un poco ver cómo se ha abordado
o se ha tomado en cuenta, digo, en la experiencia que tienes, las consecuencias del estrés postraumático que se ha derivado del COVID? Ya a 3 años tenemos que se observan, ¿no? En los centros de trabajo o en las clínicas que llegan personas casi arriba del 50% con estrés postraumático derivado del COVID. Digo, evidentemente en las clínicas del Seguro Social que lo han detectado, porque usualmente pues son relacionados con los trabajadores, ¿cómo ha afectado o cómo se ha tomado pues con esta norma? ¿Cómo se ha aplicado? ¿Si le ha afectado? ¿Si no se ha afectado? O sea, en la experiencia, ahora sí que una experiencia relativa a eso, ¿no? Porque parece que no, pero se ha dejado bastantes secuelas en las personas. Y si una persona no está, como dice la NOM, en condiciones favorables para laborar en su centro de trabajo, pues va a llevar todos los problemas que tenga ahí, porque es mucho estrés en el trabajo, los va a llevar a su familia y lo va a llevar a su entorno social. Entonces, una derivación del trabajo puede terminar en una derivación que no cumpla con su rol social ya dentro de la familia y la sociedad, ¿no? Entonces, esa sería la pregunta, no sé si quedó explicada. Sí, claro que sí. Sí, de hecho es una pregunta muy importante porque esa pregunta no nos las hacíamos cuando entró en vigor la norma porque no habíamos pasado por la contingencia, ¿no? Entonces es una pregunta que se hace ahora post-COVID. Sin embargo, en la parte de lo que tiene que ver con acontecimiento traumático severo, de hecho lo estaba buscando aquí para ver si lo podíamos leer de manera textual, porque es muy clara la norma, sobre todo habla aquí viene, mira, acontecimiento traumático severo, lo voy a leer, aunque sé que lo están por ahí leyendo, pero me gustaría... Sí, adelante. Aquel experimentado durante o con motivo del trabajo que se caracteriza por la ocurrencia de la muerte o que representa un peligro real para la integridad física de una o varias personas y que puede generar trastorno de estrés postraumático para quien lo sufre o lo presencia, ¿no? Incluso pone algunos ejemplos. Algunos ejemplos son explosiones, derrumbes, incendios de gran magnitud, accidentes graves o mortales, asaltos con violencia, secuestros y homicidio, entre otros. Por ejemplo, aquí obviamente no se tendría considerada la parte de la pandemia. Sin embargo, yéndonos estrictamente a la norma, podríamos incluir esta parte de la pandemia en la misma definición. En esta parte donde dice, o que representa un peligro real para la integridad física de una o varias personas. Definitivamente en su momento, el posible contagio de COVID, podríamos pensar que era un peligro real para la integridad física. Entonces, sí pudiera llegar a ser que se pudiera haber tenido, no sé, en este sentido, a lo mejor aquí la autoridad laboral es que nos pueda dar más información, porque la verdad es que como muchas cosas y como muchas normas, sí se genera una especie como de vacío por ahí, ¿no? Lo que sí es cierto y lo que mi experiencia me ha dicho es que por más difícil que sea un acontecimiento traumático severo, no se requiere tener una predisposición para que realmente quede una secuela. Por eso también la norma considera por ahí una evaluación que se tiene que aplicar por protocolo a todas las personas que han presenciado, por ejemplo, un accidente, ¿sí? No solamente a la persona que vivió el accidente, sino a todas las personas que estaban en ese momento y que pudieron presenciar ese accidente. Y a través de esa evaluación se puede determinar si esa persona necesariamente tiene que llevarse o acercarse a un proceso terapéutico, ¿no? Eso es importante. Entonces, ya existe por ahí, te digo, un protocolo que se debe llevar a cabo y normalmente está más enfocado en lo que tiene que ver con acontecimiento traumático con esta idea de los accidentes que incluso ponen algunos ejemplos acá, José Luis. No sé si con esta pregunta, es una pregunta muy buena, ¿eh? Es una pregunta muy buena porque sí es de las cosas que no estaban consideradas. Yo creo que nadie se imaginó esta posibilidad de una pandemia en su momento cuando se diseñó la norma y se incluyó esta parte de los acontecimientos traumáticos severos. Exactamente, no, muy bien orientado. No sabía que tenía esta considerado como tal, pero aunque no directamente a una pospandemia, ¿no? Esa pandemia nos ha cambiado muchas cosas y todavía nos estamos recuperando. Bueno, yo creo que no hay más preguntas, Sergio. No sé, son la hora. Le pediría a la ingeniera Santa Aguilar, que anda por ahí, por favor, si quieran unas palabras. Hay una pregunta más ahí en el chat, José Luis, ¿Dónde está? de Daniel Gutiérrez. Pregunta Daniel Gutiérrez, ¿cómo puede ayudar a un trabajador ya que sufre un trastorno de ansiedad y afecta en su rendimiento de trabajo, Sergio? Ok, no la veía esa pregunta aquí.
Bueno, eso se tiene que determinar precisamente a través de las instancias de salud que considere que tenga la empresa, ¿no? Si también la norma es muy clara en esa parte. Uno, pues se tiene que, Voy a cerrar, Héctor. perdón. No, es de la ingeniería, creo que se abrió el micrófono. Ah, ok. Te decía que tiene que haber evidencia de que, que ese trastorno sea definido por un profesional de la salud. Si está totalmente diagnosticado, lo ideal aquí en esta parte, incluso lo que te decía, lo considera la norma, ¿no? Sí, sí existe por obligación la necesidad de atender a esa persona con un especialista de la salud, que en este caso, dependiendo del origen de esta ansiedad que está surgiendo, que pudiera ser, la norma lo aclara muy bien en cuestiones de, por ejemplo, de violencia laboral, necesariamente se tiene que referir a un especialista de la salud, que en este caso tiene que ser un psicólogo o un psiquiatra, ¿no? La norma lo marca perfectamente, pero habría que ver el caso en particular, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Acuérdense que la norma aclara mucho que tiene que ser este tipo de situaciones se tienen que dar por el propio desarrollo del trabajo del colaborador, ¿no? Que eso es un tema también que ha causado mucha polémica, que si el trabajador trae un problema emocional, un problema de estrés, un problema de ansiedad, pero generado desde la propia familia, desde la casa, ¿no? Entonces, sí, la norma habla y habla muy claro en el sentido que tienen que ser situaciones generadas por el propio desarrollo del trabajo del colaborador, ¿no? Entonces, son situaciones que se tienen que analizar de forma muy particular. Ok, sí, aquí tenemos un comentario de Gloria Brachi, saludos, de que dice, claro, el estrés postraumático es la herida que no se ve, ¿no? Y creo que José Luis Huerta dice, creo que ya contestaste un poco en lo que acaba de decir, pero ¿qué hacer en concreto para atender los efectos postraumáticos del COVID dentro del ambiente laboral? Creo que referido a lo que estás comentando, ¿no? Sí. No sé qué haya quedado. Por eso también recalcaba mucho esta idea de que para mí en lo personal sí estimo muy conveniente la contratación de un psicólogo dentro de la empresa. Sí, sí obviamente el desarrollo de la misma empresa lo permite, sí, sí contratar o tener al menos un psicólogo por ahí de cabecera, que ya hay algunos psicólogos conocidos que veo que han aprovechado esta oportunidad también, ya están ofreciendo de manera externa atención terapéutica, psicológica para las empresas de manera muy particular, ya con experiencia en cuestiones laborales. Entonces, no necesariamente se tiene que tener un psicólogo contratado, pero sí tener un despacho tal vez de psicólogos que los pueda apoyar en este tipo de eventos, de los que de forma muy particular comentaban lo que tiene que ver con la ansiedad, con el estrés postraumático, que definitivamente si ese estrés fue originado por algún proceso dentro de la empresa, se tiene que atender, necesariamente se tiene que atender, y mucho ojo, se tiene que documentar, acuérdense, ¿no? Se tiene que documentar toda esa información, no nomás es enviar al trabajador, al psicólogo, sino que todo esto se documente perfectamente, pedirle la evidencia al psicólogo, obviamente que sea un psicólogo con las debidas acreditaciones para que tenga validez esta acreditación esta firma que esté dando de que se le dio la atención adecuada al trabajador. Ok, mira, aquí tenemos otra pregunta nada más. Ingeniera, pues aquí me las están poniendo otras preguntas, ahorita te damos la palabra. Dice, ¿no sería algo innovador implementar un espacio de prevención de la salud mental en las organizaciones tanto públicas como privadas? De Gloria Brachi. Pues te tomo la palabra, ¿eh? Ahí tienen mis datos. Yo encantado de la vida. Es un aspecto que a mí me parece que se tiene que seguir trabajando en él, que se tiene que seguir apoyando. No hay una sensibilización. Ese es mi punto de vista. Insisto, yo no soy psicólogo, pero creo que hay que desmitificar mucho esta idea de no atender al psicólogo. O sea, todos tenemos problemas, todos tenemos problemas. La cuestión es que no todos tenemos esa apertura para en un momento dado recibir atención de un especialista de la salud mental. O sea, pueden ser problemas leves, pueden ser problemas graves, pero hay que recordar que esos problemas leves pueden crecer también. No hay una cultura en ese sentido. Yo apoyaría mucho y cualquier acción que se tome en ese sentido, yo estoy en la mejor disposición de apoyar en la medida que se pueda. Entonces, apoyo esta idea que das. Si gustas contactarme, encantado, lo platicamos y vemos qué acciones podemos tomar. Yo siempre, cualquier plática que doy,
siempre menciono este punto porque me parece muy importante, esta idea de desmitificar la atención psicológica, de la idea de que cada empresa busque realmente, que no lo vea como un gasto, sino como una inversión en realidad de contratar a un psicólogo para su empresa. Yo lo veo un aspecto muy importante. Me parece que sería muy útil para el bienestar de los trabajadores y para la productividad también. Gloria Brachi está en Mendoza, Argentina, allá donde te gusta ir a ti, Sergio. Ah, no, pues. Exactamente. Oye, mira, nada más antes de ceder la palabra a la ingeniera Santa Aguilar, te leo unos comentarios de Facebook, nada más para no dejarlos pasar. Rosa María González Flores, la maestra Rosa María, dice, bueno, te felicita, hace varios comentarios, dice, lo que no se documenta no se hace. Cumplir las normas oficiales mexicanas en una empresa es garantía de calidad. Armando Díaz dice también aquí en Facebook, la NOM establece indicaciones de aplicación de las encuestas y se debe determinar las necesidades de atención a los hallazgos, las medidas a adoptar y documentar el seguimiento. Es lo que comentan aquí en Facebook. Por otro lado, nada más recordar que ahora los temas, si bien es cierto, algunos nombres se quedaron con anterioridad, como seguridad y higiene, ahora las normas hablan de seguridad y salud, ¿no? No nada más es cuestión de accidente en el trabajo, pues, sino también la parte de salud, de ergonomía, psicosocial, etcétera. Pues entonces, así como de repente, dependiendo del tipo de establecimiento y la cantidad de empleados, se requiere un consultorio médico, también pudiera haber un apoyo de consultorio psicológico, ¿no? De mi parte, Totalmente. muchas gracias, Sergio. Adelante, José Luis, ya para cerrar. Muy bien, pues le dice, va un abrazo especial desde Argentina para todos, de Gloria Brachi, ¿no? Ahí está, así que ya sabe, Sergio, de Argentina. Ingeniera, ahora sí, con mucho gusto te cedemos la palabra. Cerrar aquí. Bueno, primero que nada, agradecer al ingeniero Sergio Reyes por tan excelente conferencia, que va a ser de mucho apoyo a todas las personas que pudieron conectarse y que son parte de este equipo. También quiero agradecer muy especialmente al arquitecto Catase por todo su apoyo, por la voluntad de querernos apoyar y hacer equipo en esta encomienda de la Comisión de la Seguridad e Higiene en el estado de Sonora. Agradecer mucho a las empresas tales como CERTAX, el Instituto de Formación y Monitoreo en Gestión de Riesgo, Asociación Civil, y bueno, pues también a la Asociación Mexicana de Instructores de Seguridad Industrial, al Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil, Sonora. Y agradecer a todas las personas aquí reunidas por estar en este ciclo de conferencias. Vamos a seguir teniendo más conferencias de suma importancia para que sean implementadas en nuestro estado en cada uno de los establecimientos. Sabemos perfectamente que para todo comercio se debe de cumplir mínimo con 10 normas oficiales mexicanas. Pues ustedes ya las conocen y si no, pues ya las tendrán de tarea, por el tiempo está muy limitado. Muchas gracias, arquitecto Catase, y a todos los aquí reunidos. Muy bien, muchas gracias, ingeniera. Pues no Mariano, ¿quieres dar algunas palabras tú o cierro de una vez? No, si puede terminar, Sergio, con la última lámina de su presentación PowerPoint para que quede ahí el QR y con sus datos, Ah, bien. para quien lo quiera tomar y ya si quieres cerrar, José Luis, gracias. Quien guste los datos del ingeniero Sergio Reyes, pues puede tomar el QR ahí de la pantalla, ahorita que lo comparto. Muy bien, pues ahí están los datos, cualquier cosa igual, ¿no? Se pueden contactar con el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil Sonora.
para algún contacto. Le damos las gracias a todos los asistentes, gracias a la ingeniera Santa Aguilar, Mariano, Sergio, muchas gracias. Al Y contrario, también la Secretaría de Trabajo y a MISI. Hasta luego. Muchas gracias. gracias a todos por el tiempo. A ustedes, gracias.